Proseguimos en punto de orden y le damos la cordial bienvenida a nuestro primer invitado, Andrés Páez. Muchas gracias por estar con nosotros. La campaña electoral está en marcha y las denuncias aparecen también. Una de ellas, la del presidente Daniel Noboa en contra de Diego Borja, candidato a la vicepresidencia. La candidata pues es Luisa González. ¿Cómo se puede explicar lo acontecido con esta empresa creada por el señor Borja, se dice, para lograr pues cobrar contratos con Petroecuador? ¿Cómo puede aclararnos usted esta denuncia del presidente Noboa? Muchas gracias. Buenos días. Petroecuador suscribió un contrato por $11 millones aproximadamente con una empresa que tiene un capital social de $400. Esa es la primera cosa que a nadie le cuadra. ¿Cómo una empresa con $400 suscribe un contrato con Petroecuador para cobrar $11 millones? Esta empresa luego suscribe un contrato con Gesticón. Gesticón es una empresa de propiedad de Diego Borja y su esposa. Y su cuñada es la gerente de esa empresa. Entonces, a través de este contrato, se establece un acuerdo para que Gesticón pague una deuda al banco con el que obtuvo esa deuda, y aparte de eso le garantice un ingreso mensual a Diego Borja de aproximadamente $70,000. Esta empresa de Diego Borja tiene un capital de $800. Es decir, entre una empresa de $400 y una de $800 se unen, contratan con Petroecuador por $11 millones y hasta el día de hoy siguen cobrando aproximadamente $205,000 al mes de utilidades. Entonces, no es que Diego Borja ha firmado directamente con Petroecuador, porque ese es el argumento que él expone. No he firmado directamente, pero Diego Borja es el beneficiario directo de ese contrato de Petroecuador, porque él recibe dinero de ese contrato, es decir, recibe fondos públicos, y él debió haber declarado eso al momento de inscribir su candidatura. Y esa es la situación que tiene que ser examinada por las autoridades. La esencia del tema es que los recursos son de carácter público, aun cuando se haga gimnasia financiera. Finalmente, el centro de todo es que los recursos son públicos de Petroecuador. Exactamente. O sea que hay un bypass, ¿no? Diego Borja contrata con Petroecuador a través de un tercero. Este tercero firma un contrato con Petroecuador de $11 millones teniendo un capital de $400. Fernando, alguien se llevó un billete ahí. Eso tiene que examinar la Contraloría y la Auditoría de Petroecuador. Alguien se llevó un billete. O si no, preguntemos a cualquiera de las personas que nos escuchan y que nos ven, si es que alguien con una empresa de $400 puede ir, por ejemplo, a un banco a pedir un crédito. A ver si no le dicen, vaya nomás. ¿Quién con una empresa de $400 puede hacerse de un contrato de $11 millones de Petroecuador? Alguien se hizo un billete, y alguien se está haciendo un billete a costa del dinero de los ecuatorianos, porque el dinero de Petroecuador es dinero de los ecuatorianos, y ese alguien se llama Diego Borja, y ese Diego Borja es el candidato a la vicepresidencia por el correísmo. Entonces, aquí están acostumbrados a lucrar del Estado y siguen lucrando del Estado, y andan orondos diciendo, no, yo no he dicho nada, como yo no he firmado, pero nunca dice, sí es cierto que recibo algo más de $70,000 todos los meses. Ricardo.
Sí. Buenos días, doctor Páez, bienvenido a Punto Donde. Gracias por estar con nosotros. Ricardo Flores lo saluda. ¿Qué diferencia hay entonces entre esta situación del candidato vicepresidencial Diego Borja, que recibe finalmente, según lo que se ve, recibe fondos públicos de Petroecuador mensualmente y por lo tanto termina siendo el beneficiario efectivo de un contrato con Petroecuador, y la situación que sufrió Jan Topic, ¿no?, que fue también descalificado por, en principio también, según manifestó el Tribunal Contencioso Electoral, recibir o ser el beneficiario de contratos con el Estado que tampoco había firmado directamente? En teoría el señor Topic ya no era accionista, ya no era representante legal de esa compañía, pero igual se lo descalificó. ¿Qué sucede ahora con Diego Borja? ¿Por qué no se impugnó esa candidatura? Hoy ya es tarde, ¿no? La candidatura está en firme y por lo tanto ya la candidatura no se puede impugnar. Las consecuencias pueden ser posteriores. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué diferencia hay? ¿Esto se destapó posteriormente, recién nos enteramos? ¿O qué diferencia hubo para que en un caso se proceda a la descalificación del candidato y en este, en cambio, no haya sucedido nada hasta el momento? La diferencia es que al momento de las impugnaciones se contaba con la información relacionada con Jan Topic, pero no se contaba con esta información relacionada con Diego Borja. Entonces, es un hecho superviniente que aparece posteriormente y que ahora estamos examinando con algunos colegas cómo plantearlo al Tribunal Contencioso Electoral, para que ese tribunal conozca un hecho superviniente que evidentemente invalida la candidatura de Diego Borja, porque él por interpuesta persona está recibiendo recursos del Estado. Es más, está en campaña electoral sin trabajar y mientras está en campaña electoral recibe más de $70,000 al mes por sus actividades proselitistas a través de los fondos de Petroecuador que provienen de este contrato firmado por un tercero, que es la empresa con la cual la empresa de Diego Borja y su esposa han acordado. Pero hay otro hecho que es muy importante considerar. La empresa Gesticom, de propiedad de Diego Borja y de su esposa, firma un convenio con Diego Borja. Es decir, Diego Borja firma un convenio con Diego Borja. Y en ese convenio establece que él recibe $3,000 mensuales más del 70% de la, más del 30 y pico por ciento de la utilidad, que representa aproximadamente $70,000 al mes. Todas estas trafacías son las que instrumentan un gran fraude a la ley, porque un candidato que tiene contratos con el Estado no puede presentarse como tal, ya que existen intereses que están controvertidos, intereses que colisionan entre un candidato con contratos con el Estado y la elección que se aproxima para el 9 de febrero. El conflicto de intereses impide precisamente que una persona sea candidato, pero ya lo dijo usted y ante la pregunta de Ricardo, no se pudo impugnar a tiempo. Ahora yo pregunto, ¿en la investigación se puede llegar a establecer que más allá del conflicto de intereses hay actos corruptos en los negocios que normalmente se dan en Petroecuador y ahí sí las cosas podrían cambiar? Por supuesto que hay un acto de corrupción en el que tiene que intervenir la Secretaría Anticorrupción del Poder Ejecutivo, la Contraloría, porque son dineros públicos, y tiene que intervenir la Fiscalía, porque evidentemente alguien se llevó un billete aquí, y no solamente hablo a alguien al interior de Petroecuador que efectivamente se llevó un billete, porque es un grupo de personas que hacen los informes y montan la tramoya para operar internamente de manera que una empresa con apenas $400 de capital vaya y contrate por $11 millones. Pero aparte de eso hay alguien que se está llevando otro enorme billete todos los meses que se llama Diego Borja y que viene llevándose ese billete desde junio del año 2022, es decir, desde hace más de 2 años y medio viene favoreciéndose. Ya imagínese, Fernando, lo
que significa para una persona hacerse con más de $70,000 todos los meses. O sea, preguntemos quién puede hacerse más de $70,000 todos los meses. Solo un pequeño grupo de favorecidos por la suerte, por las bendiciones de Dios, etcétera, etcétera. Y hay gente que trabajando puede hacerse esa cantidad. Pero acá obtienen un préstamo de Petroecuador para prestar un servicio. Con la misma plata de Petroecuador compran las máquinas. Con la misma plata de Petroecuador pagan el crédito. Y con la misma plata de Petroecuador se dan una vida de reyes. Entonces es obvio de que este es un tema que tiene que ser investigado y tiene que salir a la luz el nombre de los responsables. Bueno, al menos ya tenemos ahora un nombre que es muy importante porque está en la palestra pública y que es candidato a la vicepresidencia y que es Diego Borja. Ricardo, y no deberíamos aceptar aquello de persecución política. Ahora todo aquel que comete delitos inmediatamente es descubierto y dice hay persecución política. Todo aquel que actúa de manera indebida tiene que confrontar a la ley y la ley se tiene que imponer. De lo contrario, no podemos salir de este país con potencialidades, pero empobrecido precisamente por los actos estos irregulares y corruptos de personas. Aquí autoridades de Petroecuador tienen que ser llamadas también a declarar, obviamente el propio señor Diego Borja igualmente, pero digo, no dejemos una vez más que este tipo de cosas se den. Invierten $400 para llevarse $70,000 mensuales. Así es. Y ahí, doctor Páez, también, ¿qué figura o qué papel juega esta compañía Servicios Downhole Tools Compañía Limitada, ¿no? Que es la compañía en la que se dice que la compañía de Diego Borja consta como beneficiario de este fideicomiso y aparece esta compañía Servicios Downhole Tools Compañía Limitada. Lo que da la sensación es obviamente de un típico entramado societario para poder ocultar a los beneficiarios y que no haya salido esto tal vez a la luz, y por eso lo que usted menciona de que no se dio en tiempo para poder presentar la impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Sabemos qué papel jugó esta compañía o qué relevancia tiene esta compañía dentro de este entramado que hay con estos contratos con Petroecuador? Downhole es el intermediario que utiliza Diego Borja para contratar con Petroecuador. Downhole es una empresa de $400 de capital suscrito, que es la que finalmente suscribe el contrato con Petroecuador. Pero Downhole a la vez suscribe un fideicomiso con Gesticon, que es la empresa de Diego Borja y de su cónyuge. Y en este fideicomiso se pacta, primero, administrar el dinero de ese contrato. Segundo, pagar el crédito obtenido por Diego Borja en un banco local. Y aquí permítame un paréntesis. Ese crédito de persona natural, Diego Borja como persona natural, es de $1,500,000. Aquí también tiene que intervenir la superintendencia de bancos, porque realmente nos tienen que contar el secreto. ¿Cómo una persona obtiene un crédito de $1,500,000 siendo titular de una compañía de $800 y sin tener pues un patrimonio para responder por $1,500,000? Y si no, preguntemos a cualquiera de los oyentes o televidentes para ver si es que ellos pueden sacar unos $30,000 poniendo todo tipo de garantías y que cuenten la historia de lo difícil que es obtener un crédito. Cierro este paréntesis. Entonces, en ese fideicomiso, repito, se cobra el dinero y se administra el dinero del contrato de Petroecuador. 2, se paga el crédito con un banco local, crédito de Diego Borja. Y 3, se dispone que Diego Borja reciba utilidades directas o provenientes del contrato de Petroecuador. Entonces, Downhole le paga a Gesticon y Gesticon, que es la empresa de Diego Borja, suscribe a su vez un contrato con Diego Borja, es decir, Diego Borja con Diego Borja, para garantizarse que va a recibir mensualmente estos $3,000 de un honorario permanente, más
un 30 y pico % de las utilidades mensuales. Está establecido en los documentos del fideicomiso de que las utilidades mensuales del contrato son de $205,000. Por eso se estima que los ingresos mensuales de Diego Borja bordean los $70,000 al mes. Al mes, $70,000 al mes. Es decir, una cantidad que una persona que recibe el sueldo básico acumula aproximadamente en 10 años. El señor Diego Borja lo recibe al mes, todos los meses. No pues porque ha montado un negocio próspero, no. Recibe ese dinero de Petroecuador, es decir, dinero de los ecuatorianos. Dicho de otro modo, hace campaña con los ingresos provenientes del contrato de Petroecuador, del que él es beneficiario directo a través de interpuesta persona, que es esta empresa Dow Halls. ¿Qué banco le otorgó el crédito y cómo se habrá hecho ese análisis de crédito para poder asignarle ese $1,000,000 y más y quizá el flujo también de ganancias para poder pagar el crédito? ¿Qué banco fue, Andrés? Preferiría no mencionar el banco, pero es un banco radicado en Guayaquil que tiene unas oficinas importantes aquí en la capital. No creo que esté entre los 5 primeros, pero tampoco está a la cola del ranking. Lo que sí es curioso es que nadie se explica cómo un banco otorga un crédito de esa magnitud sin haber hecho una revisión de las características del potencial deudor, como nos toca a todos los ecuatorianos, ¿no es cierto?, que nos piden todo tipo de documentos y nos examinan hasta la médula para darnos un crédito. Y tienen razón, porque ese es su negocio, pues ellos no están para perder dinero, nadie hace un negocio para perder dinero. Pero la superintendencia sí tiene que echarle un ojo, porque aquí puede haberse dado el caso de que presentaron el fideicomiso como garantía de cumplimiento, garantía de que se va a honrar la deuda. Y el banco debe estar en apuros porque Petroecuador obviamente también está en apuros y Petroecuador es el que suscribe ese contrato. Y obviamente al interior de Petroecuador hay alguien que les dio una mano para que un contrato de esta naturaleza se firme y desde hace 2 años y medio les permita una vida de oropel al señor Diego Borja, a su cónyuge y obviamente también a quienes integran la empresa Dow Halls, que es la interpuesta persona o el intermediario que utiliza Diego Borja para favorecerse de los dineros del Estado y poder tener la vida que tiene. Seguramente hace unos meses el banco no estaba en apuros porque recibía lo que debía recibir como pago del crédito. El problema se le viene ahora. Lamentablemente estos temas se suman unos y otros y el Ecuador impune, este Ecuador que no logra precisamente romper con esa práctica corrupta, empobrecedora. Por eso es que tenemos que ser claros, frontales cuando hacemos denuncias y quizá las preguntas lo que querían ocasionar es esto, el que se sepa con mayor claridad y que esto no quede ahí impune porque ya está inscrito en la campaña electoral a la vicepresidencia y no se puede hacer absolutamente nada. Hoy tiene inmunidad por la candidatura vicepresidencial, lógicamente, pero en el momento que terminen las elecciones será el momento en que yo creo que los órganos de control deberían investigar esto, principalmente como mencionaba el doctor Páez, la Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, y habrá que ver el mecanismo que también entiendo está buscando doctor Páez respecto de qué sucede a nivel electoral, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante el Tribunal Contencioso Electoral? Porque evidentemente ya precluyó el plazo para impugnar candidaturas, lo vimos ya. Jan Topic fue eliminado, pero Diego Borja está en firme, ¿no? Entonces, hoy contra la candidatura no se puede hacer nada. Pero, ¿qué pasa si llega a ser electo, no? O sea, no sabemos. Podría ganar Luisa González con Diego Borja y en ese caso, ¿qué sucedería con la candidatura o ya con la posesión de Diego Borja como vicepresidente de la República, ¿no? Muchas gracias, Andrés, por haber estado con nosotros. Es una inmunidad exclusivamente penal. No alcanza a la responsabilidad civil,
administrativa o presunción por supuesto, de responsabilidad penal, que es la que puede llevar la Contraloría General del Estado. Determinar la Contraloría. Así es correcto. La inmunidad es penal, pero no es una inmunidad a nivel civil, que la responsabilidad civil que puede determinar la Contraloría General del Estado. Pero lamentablemente esos procesos llevan su tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Páez, por estar con nosotros. Muy amable, Andrés. Gracias a ustedes.